Y de esto un poco vamos a hablar. A ver si pueden bajarme un poco lo que tenemos allí. 22.3. Infectados por el miedo. Vamos a hablar de esto. El mundo está efectivamente infectado por el miedo. Así está el mundo. Así estamos los argentinos hoy. Estamos todos infectados por el miedo. Vamos a hablar esta noche, aquí en 4 días, del miedo. ¿Sí? Ya vamos a presentar a nuestro equipo. Pero hoy efectivamente vamos a hablar de este sentimiento que nos nuclea a todos los argentinos. Diría al mundo. Hoy vamos a hablar del miedo que tenemos, pero no con las intenciones de alarmarte, no con las intenciones de que salgas corriendo espantado justamente por el miedo, sino que vamos a tratar de hablar del miedo para intentar exorcizar el miedo, para intentar exorcizar ese sentimiento que nos está invadiendo a todos los argentinos en las últimas horas. Es muy estresante para una sociedad vivir así, vivir gobernada por el miedo, gobernada por el desconcierto. Vas a escuchar seguramente todo el tiempo palabras, o habrás escuchado en las últimas horas palabras que contribuyen efectivamente a ese sentimiento de desconcierto, que genera y que provoca el miedo. Palabras como alarma, como preocupación, como psicosis, como endemia, como pandemia, como epidemia. En fin, podríamos seguir enumerando varias palabras más que utilizamos también desde acá nosotros, ¿eh? Podríamos seguir inclusive adjetivando. Son las palabras que repetimos todos y las repetimos todo el tiempo. Las repetimos desde acá, valga la autocrítica para el rol que a veces tenemos que cumplir los medios. La repiten ustedes desde ahí. La repetimos nosotros mismos cuando no estamos acá y no estamos frente a cámara. Las viralizamos muchas de estas palabras, muchas de estas imágenes en los grupos de WhatsApp. Por otro lado, y un paréntesis, los grupos de WhatsApp son insufribles. Alguien debiera sacar un decreto alguna vez para regular los grupos de WhatsApp, ¿no? Las viralizamos todo el tiempo. Esas palabras tan tremendas en los asados, en las reuniones. Y así vivimos. Infectados por el miedo. Ya de por sí los argentinos vivimos gobernados por el miedo. Gobernados por la intolerancia. Gobernados por la violencia social, por la inseguridad. Por una suerte de sospecha permanente del otro. Por un individualismo. Y así podríamos seguir enumerando. Hoy vamos a hablar de cómo la Argentina está infectada por el miedo. A todo esto hay que sumarle estos nuevos miedos. Los miedos de estos tiempos. El miedo a la propagación del coronavirus. El miedo al dengue. El miedo al sarampión. Los miedos que hacen volar por el aire a los mercados y que ponen en jaque a la economía mundial y que nos obligan a invitar prestigiosos y queridos economistas que hoy vienen a tratar de explicarnos y de ayudarnos a saber si el mundo va a volar por el aire en términos económicos. Hoy lo vamos a tratar de responder. ¿Pero a qué le tememos? Posiblemente por estas horas, la principal preocupación que el gobierno argentino tiene, o la principal preocupación por donde pasa por estas horas la política argentina, es evitar que este virus que nos infecta a todos vaya a ingresar a la fase 2. ¿Qué es la fase 2? Me refiero a los contagios locales y no entre pacientes que hayan regresado justamente de los países más afectados. Hoy un infectólogo me explicaba lo siguiente, es muy fácil de entender. Hay algo en medicina que se llama el R0 de una enfermedad. ¿Qué es el R0 de una enfermedad? Es el cálculo por el cual se estima la velocidad con que una enfermedad puede propagarse en una población. El coronavirus tiene un R0 bastante bajo.
Por eso hoy vamos a tratar de hablar de miedo, pero vamos a tratar de calmarnos también un poco. El R0 del coronavirus, repito, es el tiempo que tarda justamente una enfermedad en propagarse dentro de una población. El R0 del coronavirus es de 2 o 2,5. Quiere decir, lo voy a explicar, que cada persona que tiene coronavirus puede contagiar a otras 2 personas más. Si lo comparamos con el R0 del sarampión, es realmente significativo lo bajo. El sarampión tiene un R0 de 18. Quiere decir, por cada contagiado, por cada portador del virus del sarampión, hay 18 personas a las cuales puede contagiar. Quiere decir que el R0 del coronavirus es bajo. Por eso cuando marcamos y hablamos del sarampión, insistimos con la importancia de la vacunación. Yo les quiero mostrar simplemente una placa que voy a desarrollar acá en la pantalla grande, que tiene que ver con el R0. Fíjense, el primer circulito es un paciente que tiene coronavirus. Y ahí ves el R0, la propagación que genera por cada paciente con coronavirus. La propagación puede ser de 2 o de 2,5. Y así sucesivamente. Y eso es lo que el gobierno argentino quiere evitar. Esto que estás viendo acá, ¿lo podemos poner en pantalla? ¿Se está viendo en pantalla grande? Esa es la propagación que puede tener efectivamente el coronavirus. Una primera persona con coronavirus, el R0 puede generar una propagación a 2 personas y así sucesivamente. Claro, vos dirás del otro lado, empezamos diciendo de no hablar del miedo. Esto es lo que tenemos que informar. Una cosa es la convivencia con el miedo y otra cosa es la realidad. No soy médico, lo explican los médicos, repito, esto nos lo explicó un infectólogo. Por estas horas, la principal preocupación del gobierno argentino pasa por evitar que suceda eso que acabamos de mostrar. Que este virus que nos infecta a todos, este virus del miedo que nos infecta a todos, no vaya a ingresar en la fase 2, en el contagio local, no ya en el contagio con las personas que llegaron de los países complicados. Por eso el gobierno anunció una partida presupuestaria extra de 1.700 millones de pesos por el brote del coronavirus. ¿Dónde van a poner la plata? En equipamiento para la respuesta hospitalaria, en el fortalecimiento de la red diagnóstica que incluye reactivos para detectar los virus y máquinas para hacer justamente esos diagnósticos. Y obviamente más plata para el fortalecimiento de la capacitación de los equipos de salud. Todo esto se resolvió hace muy pocas horas. Tras la reunión de Alberto Fernández, que como yo marcaba reapareció en términos políticos, con una reunión interministerial y junto a los especialistas de salud. ¿Lo querés escuchar? ¿El momento del anuncio? Escúchenlo. El presidente de la Nación anunció un fondo específico, una partida extraordinaria de 1.700 millones de pesos para poder dar respuesta a esta situación que va a tener como destino fortalecer el diagnóstico, fortalecer el equipamiento de todos los laboratorios del país y el Laboratorio Nacional de Referencia y tener reactivos para el diagnóstico en esta temporada de invierno. Ahí estaba efectivamente lo que anunciaba el gobierno. También anunciaron recomendaciones para los viajes. Piden que no se viaje a las áreas de transmisión sostenida del virus. Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China, Corea del Sur. Y admitieron que está en carpeta suspender eventos masivos. No está confirmado todavía. ¿Será tarde? ¿Está bien lo que está haciendo el gobierno? Veremos con el paso del tiempo si efectivamente está bien. Si uno mira a los países más desarrollados, todos fueron corriendo atrás del virus, todos. Todos también viven infectados en el mundo, como en la Argentina, por el virus del miedo. Las cifras de Italia hoy son escandalosas. Italia reportó 168 muertos por coronavirus en un día. Ya son 631 los muertos. Es el peor balance diario que se hace desde el inicio del brote. Protección Civil reportó además que hay más de 10.000 casos confirmados en todo el país, que se encuentra cerrado, en cuarentena. El Vaticano cerró la plaza y la Basílica San Pedro por el coronavirus. Todo hasta el 3 de abril.
Por eso yo sostengo que estamos infectados por el virus del miedo. Ya hace un tiempo, allá por el año 2009, el fenomenal Pacho O'Donnell escribió un libro maravilloso titulado La sociedad de los miedos. En ese texto, Pacho, no solamente con una mirada de escritor brillante, historiador brillante que es Pacho, sino con una mirada psicoanalítica, trazó un perfil de todos los miedos con los que convivimos permanentemente. El miedo a ser distintos, el miedo a perder todo lo que tenemos, el miedo al futuro, el miedo a no ser amado, a no ser querido, el miedo al fracaso, al sufrimiento, a la locura, a la vejez, el miedo a la soledad y sobre todo el miedo a la muerte. Aquí estamos hoy los argentinos, infectados por el miedo a eso. Así está el mundo. ¿O creen que para nosotros es sencillo dar algunas noticias que damos cuando sobre todo tienen que ver con cuestiones muy delicadas? Sin ir más lejos, hoy tuvimos que contar cómo 3 niños fueron aislados en la ciudad de La Plata por síntomas de coronavirus. 2 de los menores llegaron recientemente con sus familias desde España. El otro, tras unas vacaciones en Estados Unidos, también quedó aislado. Están internados en el hospital de niños a la espera de los resultados. A la espera de que un laboratorio diga si están o no contaminados. Pero el miedo está. Según se pudo saber, el primer episodio corresponde a 2 hermanos de 9 meses y a uno de 3 años. Tal cual aparecen con algunos síntomas, fiebre y tos, terminan en el hospital. Por eso sostenemos que estamos infectados por el miedo. Dentro de todos esos miedos que antes enumeramos, está el miedo que describen todos los analistas económicos. Hoy está aquí Aldo Abraham, está Guillermo Roserbusen, está Gabriel Rubinstein. En instante vamos a desarrollar este miedo, el miedo que tienen los mercados. Hoy el diario El País tituló en una nota diciendo que la crisis del coronavirus dejó expuesta la fragilidad de las economías latinoamericanas. Y hace referencia a la escasa incidencia epidemiológica y la lejanía de las zonas más golpeadas y cómo contrasta esto con la amenaza de las exportaciones. Se empieza a desplomar el mundo y esto de alguna manera va a penetrar en la Argentina. La nota habla de la fuga de capitales, describe cómo la depreciación de todas nuestras monedas, las de esta región, ni que hablar la del peso argentino, dificultan los estímulos. Yo leía la nota y decía, estímulos. ¿Hay estímulos todavía? Me pregunto quién podría estimularse en el marco de lo que acabamos de contar, de un mundo que está infectado por el miedo. Pacho, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Facundo? Muy buena tu referencia. Bueno, muchas gracias. Pacho, ¿qué es el miedo? El miedo, vos lo estabas explicando muy bien, ¿no? Es la anticipación de algo malo que está por suceder. Quería agregar algo más a lo que decís. Creo que el pánico que hay en relación al virus es como de que te infectás y te morís. Lo interesante es que es un virus contagioso, con esa difusión que vos señalabas, pero que sintomáticamente no es más que una gripe. Es decir, hay que estar preparado de alguna manera a que si te contagias puede ser nada más que una de las tantas gripes. Fíjate vos que la letalidad es muy baja. O sea, la gente que muere por el coronavirus es muy baja y generalmente son, como bien decías, pacientes muy expuestos, pacientes muy ancianos, muy débiles, o gente, no chicos, porque hay muy pocos chicos. Claro, la incidencia del índice de mortalidad en los chicos es bajísima. Es bajísima. Es decir, que aunque te infectes, de todas maneras lo más probable es que sea una gripe. Es un virus parecido al de la gripe, ¿no? Pero que tiene un grado de contagiosidad, como decías vos. ¿Cómo se convive, Pacho, con el miedo, con la psicosis, con esto que nos pasa permanentemente a todos? A ustedes en casa, a nosotros acá. Es de lo único que se habla. Entró Pacho, nos cruzamos unos minutos en el pasillo y de lo único que hablamos es de esto. Claro, hay que señalar cuál es el efecto del miedo en una sociedad. ¿Cómo se utiliza el miedo? El miedo en una dictadura es un organizador social, ¿no? Por ejemplo, a través del miedo, de alguna manera, controlás. Vos controlás, obedeces. En una sociedad de consumo, el miedo es un gran vendedor. Es un gran vendedor. El miedo vende. Sí, vende muchísimo. Fíjate vos. ¿Hay negocio atrás del miedo? Hay tanto negocio que de alguna manera hay un estímulo también, ¿no?
No es banal un paper que circuló hoy, pero me lo mandaron de varios Sí. lados, que es una barbaridad, porque realmente supuestamente dándote instrucciones de protección, en realidad lo que hace es alarmarte más. Dice, por ejemplo, que no hay que tomar bebidas frías, que tenés que mantener una distancia de 3 metros con Sí, la sí. gente, que de esa manera no te vas a contagiar. Cosas por el estilo, ¿no es cierto? Así que realmente hacen que la protección sea una forma de entrar en pánico, se te pasás la vida de alguna manera protegiendo. Fíjate vos, es muy claro a la luz que todos estos temas, como la gripe SARS Claro. de hace años, son grandes negocios para los laboratorios, ¿no es cierto? De todo lo que tiene que ver con la medicina. Fíjate vos el tema de los barbijos, el tema del Ahora, alcohol. puede ser un gran negocio para muchos sectores, menos para los que tenemos miedo. Bueno, somos Porque los, todos miramos somos los que respondemos, ¿no? despavori- aún con miedo respondemos y somos funcionales a eso que usted Claro. denomina como el Por negocio eso del miedo. compramos lo que de alguna manera supuestamente o verdaderamente es correcto comprar. Mire, déjeme presentarle una historia en Italia. Dale. Está Lionel Escacerra, van a conocer obviamente su historia. Él ¿sí? Es un argentino que está en Turín, que está prácticamente aislado, prácticamente como todo el país, atravesando una experiencia única. Lionel, Facundo Pastor habla aquí en A24, en Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Bien. ¿Qué hora es allí en Italia? Aquí son las 10:20 de la noche, 22:20. Allí en Turín, ¿qué hora es? Las 2:20. Son justamente 4 horas más Claro. que allá. ¿Estás despierto porque te llamamos nosotros o porque no podés dormir con todo esto? No, estoy despierto, uno, porque me llamaron ustedes, dos, porque digamos que tengo los horarios un poco cambiados Claro. en estos días. Claro, claro. ¿Qué haces allí en Italia? ¿Qué estás haciendo? ¿Vivís ahí o estabas circunstancialmente y quedaste aislado? No, yo vivo acá, yo estoy acá desde el 2017, vine a estudiar, digamos, y bueno, ahora me encontré con esto, ¿no? De hecho, hace las últimas 2 semanas no tuve clases y esta semana, para no seguir perdiendo clases, implementaron clases virtuales online. Claro, claro. ¿Y qué nos podés contar de lo que pasa afuera? ¿Saliste en las últimas horas o directamente no se puede salir de los domicilios? A ver, no es que no se pueda salir, pero digamos que este protocolo se le pusieron de nombre Io resto a casa, que significa yo me quedo en casa. Claro. Porque es como que en cierta forma está prohibido salir, está permitido para casos laborales. Sí. O sea, quien tiene que trabajar, que tiene la obligación de ir a trabajar, puede salir. Uno puede salir también por una cuestión médica, por ejemplo, si tiene un tratamiento de quimioterapia, Claro. está permitido que salga, y lo mismo, obviamente, si tenés que ir al supermercado, porque te quedaste sin nada, podés salir, Claro. no hay ningún problema por Claro. eso. No es que si salís lo y que- caminás por la calle te vas a cruzar con la policía, o sí, te cruzás con la policía que te preguntan a dónde vas, qué haces, por qué no estás en tu casa. ¿Pasa eso? Sí, digamos que los controles empezaron hoy, no hay muchos, pero la idea es que se vayan reforzando con el Claro. correr de los días para justamente evitar a los que salen, porque hoy mucha gente dijo, yo salgo igual, me voy a dar una vuelta, Claro. pero la idea es esa. De hecho, al que va al supermercado, si lo paran, lo que le pueden hacer es decirle que presente después el ticket de compra. Que acredite el justificar ticket de su salida. compra para poder justificar que salió al supermercado. Sí, porque la idea es que la gente no salga, o que salga lo mínimo posible. Ese es el objetivo es ese. De hecho, te pueden poner multas Sí. o llegar a incluso 3 meses de reclusión. Depende del caso, ¿no? Claro. No quiero decir que cualquiera, Claro. pero las multas arrancan en 206 euros y dicen que si la pena se va agravando según tu estado, o sea, si vos
sos un infectado que está en casa, porque hay infectados que están en sus casas. Al momento, acá en Italia, 2.599 infectados están en sus casas. Sí. Si uno de ellos sale y lo enganchan, la pena va a ser bastante más grande que si salgo yo a dar una vuelta, por ejemplo. Leonel, ¿y todo esto te hace convivir con el miedo? ¿Te genera miedo? ¿Tenés miedo? ¿Estás tranquilo? No, yo la verdad que estoy bastante tranquilo, porque, digamos, estoy informado del tema. Me mantengo informado, prácticamente es de lo que se habla todo el tiempo acá. Yo, con mis compañeros de la facultad, en el grupo de WhatsApp, Sí. estamos constantemente hablando del tema. Ya hacemos chistes, nos claro. reímos bastante. Claro. Ya, O sea, Leonel, que mientras vos hablás, aparecen imágenes de Italia, de una Italia completamente vacía. Mostramos parte de lo que pasa en el Vaticano. Hoy vimos imágenes del Coliseo Romano, que es un lugar donde habitualmente hay cola de turistas para poder visitar ese lugar emblemático. Y estaba, bueno, la Fontana de Trevi, que es un lugar donde uno tiene que ponerse de rodillas para poder hacerse una foto, o empujarse o codearse. No había nadie. Hay imágenes que muestran efectivamente eso, ¿sí? ¿Y vos convivís con alguien? ¿Estás solo o convivís con alguien? Yo normalmente convivo con 3 amigos que estudian en la misma facultad que yo. Fuimos compañeros durante el primer año, Sí. pero ellos no son de Torino, son de otras partes de Italia. Sí. Y cuando salió la emergencia de que, o mejor dicho, salió la medida de que cerraban por una semana las clases, se fueron todos a la casa. Claro. Así que Se volvieron yo a me sus quedé acá casas. solo. Te Sí, quedaste volvieron a solo. sus casas. Uno vive en L'Aquila, Sí. en la ciudad donde estuvo el terremoto Sí, en el sí. 2009. Los otros 2 en Rimini, que es en la costa del mar Adriático. Y bueno, y yo que, digamos que volver a casa para mí tiene otro costo. Sí. Así que yo me quedo acá. Leonel, Hoy mi casa es esto. Leonel, por último, ¿hay una sensación de que el gobierno italiano actuó tarde? ¿O eso no, o no hay una mirada crítica todavía a lo que hizo, a lo que se hizo desde la política? No, a mí me parece que el gobierno italiano es el único gobierno europeo que está actuando bien, porque las medidas de prevención fueron tomadas hace 2 semanas cuando había 50 casos más o menos. Hoy los casos ya son 10.149, tengo los números actualizados. El problema fue que la gente no acató a las medidas Sí. y se expandió. Y por eso hoy tenemos los números que tenemos y por eso hoy se llegó a esta medida. De hecho, el sábado, cuando anunciaron que a partir del domingo a la mañana la región de Lombardía quedaba cerrada, que nadie podía entrar y salir, mucha gente el sábado a la noche escapó de Lombardía, se subió a los trenes con tal de escapar. Tremendo lo que cuenta Leonel. Y bueno, Y lo último que te quiero preguntar es por el tema de los motines en las cárceles. Hay como una sensación de rebeldía de los propios presos italianos. ¿Eso también está en los medios allí en Italia? Yo de eso la verdad que no escuché nada. Si te digo, te puedo estar Está muy bien. mintiendo, así que Está muy bien. no te puedo decir nada. Leonel, te quiero agradecer muchísimo. Cuídate y a respetar lo que están pidiendo, sobre todo para cuidarte. Un abrazo grande, gracias. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, chau, chau. Escuchándolo así se me convive, parece... ¿no? Con el miedo, así se convive con el miedo. Claro, pero escuchándolo se me ocurre algo que deberíamos afirmarlo. El control del miedo que vos decís se controla con realismo y con precaución. Es decir, creo que hay que cuidarse, tomar todas las medidas posibles, digamos, pero también hay que saber que si te contagias, no te morís. Claro. O sea, hay que saber que si te contagias, cosa que es muy posible en una pandemia, en una epidemia, en una peste, en este caso especial, seguro que no te morís, o sea, la letalidad es bajísima. Claro, ahora, Pacho, el mundo ya estuvo... Y no deja secuelas. Totalmente, el mundo ya estuvo en jaque por, Claro. por pandemias, por epidemias. El mundo ya sabe, digo, y no hay que remontarse a la fiebre amarilla aquí en la Argentina, pero uno puede buscar
antecedentes. ¿Cómo no? Y en la Argentina, bueno, el antecedente de la fiebre amarilla es históricamente muy importante. ¿Eso nos une? Eso, hubo distintas actitudes. Inclusive Sarmiento, que es muy elogiable por muchos motivos, durante la fiebre amarilla se fue de Buenos Aires con todo el gabinete, con el vicepresidente, con la Corte Suprema. Todos los poderes, los diputados abandonaron la ciudad y entonces se armó una comisión de héroes, digamos, que lucharon contra la fiebre amarilla, de las cuales murieron, por ejemplo, los nombres de los hospitales, digamos, infecciosos, ¿no? Sí, el Muniz. De Muniz, y bueno, murió el presidente de la comisión esta, que era Pérez. Así que te diré, hubo distintas actitudes. Hubo gente que aprovechó el caos y robó casas abandonadas. Claro. Murieron casi el 10% de la población de El Buenos Aires. 10% de la población de Casi Buenos el Aires. 10%, cosa que no tiene nada que ver con la cifra. Para nada, para del nada. coronavirus. Me espera, Pacho, unos minutos. Pero cómo Ya no. vuelvo. Quiero presentar a los 3 economistas que están con nosotros, a nuestros compañeros. Hola, Federico, hola, Silvi, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Aldo, Guillermo, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? ¿Hay miedo en los mercados también? Hay preocupación, sí. Lo que los economistas, los responsables, los operadores deberían procurar es lo que dijo Pacho en otro nivel, ¿no es cierto? Preocupación, prevención, evitar el pánico, digamos, ¿no es cierto? Ahora, consecuencias económicas, esto inevitablemente tiene, sí, porque la caída del comercio internacional multiplica sus efectos sobre todo el mundo. Aldo. No, claramente puede haber algunos negocios que se vuelvan más redituables con el miedo, pero la mayoría de los negocios pierden plata. Y eso en el mundo se sabe. Claramente la gente con miedo consume menos, ¿no? E invierte menos. También eso hace que... Yo planteaba los recién lo niveles de los estímulos, ¿no? Claro. ¿Qué estímulos tenés para, antes del coronavirus había poco estímulo para invertir en la Argentina. Ahora con el coronavirus y un mundo completamente... ¿El mundo va a entrar en recesión? ¿El mundo va a dejar de crecer? No sé Bueno, si- las últimas previsiones, que se actualizan casi todos los días, son de una desaceleración muy grande. Puede ser más de medio punto de caída respecto a lo que ya venía siendo estimado en menos, ¿verdad? Quizás China, que tuvo la principal caída inicial, puede ser la que primero se recupere, más en el estilo B corta, porque ya empiezan a normalizarse algunas cadenas de suministros que se habían cortado. No, viene bien que se tranquilice China, ¿no? Y sí, China pareciera ser que tiene más controlada la situación y empieza a ver, después de una caída muy fuerte, empieza a haber signos de recuperación. En el resto del mundo estamos en la fase de caída todavía. A ver. No, sí, me parece que yo coincido con que todo indica que China se va a comenzar a recuperar. Lo que pasa es que los efectos de la recuperación, hasta que llegan al resto de la economía mundial, demoran, digamos, ¿no es cierto? Y en este caso, doblemente, porque no fue solo un problema de demanda, sino de oferta, digamos. Lo que hubo fue interrupción de las cadenas productivas, porque empezaron a faltar en muchos países inputs que se producían en otros, digamos, ¿no? Eso desarticula mucho la producción globalizada y eso extiende los efectos. Aldo, ¿no es ¿los cierto? gobiernos están llegando tarde a todo esto? La verdad es que soy ignorante en la materia médica, así que no te podría responder eso. No, me refiero a un gobierno argentino que recién hoy anuncia partidas para dedicarse al tema, para preocuparse en el tema, para ocuparse del tema. Y en términos económicos, ¿podríamos hacer algo? ¿Podría estar haciendo algo el gobierno argentino? No. ¿O Y hay que acá esperar, además- hay que mirar cómo el mundo Sí, se desploma? No, hay que mirar qué es lo que pasa, porque yo creo que acá hay dos diagnósticos posibles. Hay algunos que consideran que todo esto que está pasando tiene que ver con la implicancia económica, ¿no? Este desplome de las acciones en el mundo, tiene que ver con las implicancias económicas del coronavirus, que va a generar algunos trimestres quizás de recesión o, como decían, de desaceleración. Ahora, si uno mira toma ese diagnóstico, claramente hace agua por todos lados, ¿no? Porque
Una acción uno la cotiza por años y años y años de flujo de ganancia, ¿no? Por los próximos 3 trimestres, y claramente los mercados se destruyeron. Yo creo que hay un riesgo, que es que desde hace ya algunos años, ¿sí? Muchos años, los bancos centrales de los países desarrollados han venido, liderados por la Reserva Federal, emitiendo muchísimo, generando muchísima liquidez y armando una burbuja. Claro. Yo, para que entienda la gente, te voy a dar un ejemplo. Una burbuja puede ser como la del 2007-2008, también generada por los bancos centrales del mundo y liderado por la Reserva Federal, ¿no? Y llega a un grado de madurez esa burbuja que, como todo lo que vos inflás de más, estalla, ¿no es cierto? Ahora, también puede pasar que no esté con el grado de inflado necesario. Si vos te pones a inflar, por ejemplo, un globo, ¿sí? Al principio lo pinchás con un escarbadiente y no revienta, ¿no? Pero va a llegar un momento en que si seguís inflándolo, la resistencia que va a hacer ese globo al escarbadiente va a hacer que estalle. Puede ser que el coronavirus en realidad lo que esté siendo es ese escarbadiente que hace estallar una burbuja que se está formando en el mundo desde hace ya años y que no estaba lo suficientemente madura para estallar sola, pero sí lo suficiente como para que la pinche un escarbadiente. Claro. Y eso sería mucho más compatible con lo que vos estás viendo en términos de caída de los mercados, algo más parecido a lo que sería 2007-2008. Les dejo abierto un interrogante, lo desarrollamos en algunos minutitos. ¿El gobierno puede aprovechar el coronavirus para intentar ir hacia un default? En un ratito lo desarrollamos. Federico, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien. ¿Vos estás con miedo, Federico? No, y me parece que justamente eso es lo que pretenden algunos sectores, que la gente tenga miedo. Porque el miedo además distrae. Porque cuando la gente tiene miedo, entonces los que manejan el poder se ocupan de hacer lo que la gente no está mirando. Y entonces un efecto más que de cisne negro, de distracción, decís vos. Absolutamente. Efecto cortina de humo, por supuesto. Esto lo vimos Bush en Irak. Quiero decir, aprovechó el miedo para hacer algo que en otro momento hubiese sido imposible. Dicho esto, yo te quiero decir, Facundo, que estamos pasando el momento más peligroso desde que asumió este gobierno. Y no me refiero al coronavirus. Me refiero a la institucionalidad. A ver, hay sectores del kirchnerismo que están denunciando, con todas las letras, un presunto golpe de Estado. Están diciendo que hay un golpe de Estado en curso. En primer lugar, por supuesto, debemos, por las dudas, pronunciarnos en contra de cualquier golpe de Estado, sea Alberto Fernández, haya sido Macri, Cristina en su momento. Por supuesto, hay que condenar cualquier intento de golpe de Estado. Ahora bien, tal vez haya que señalarle al presidente dónde están los golpistas. Y la verdad es que esos sectores golpistas los tiene al lado. Los tiene al lado. A ver, yo digo, estamos dispuestos, por supuesto, a defender el orden institucional. Quiero decir, si cayera hipotéticamente Alberto Fernández, ¿quién asume en el minuto siguiente? Cristina Kirchner. Entonces, cuidado porque uno lo que percibe claramente es que hay sectores del kirchnerismo que están embarcados en aquel plan que tenían pensado para con Scioli, que era ponerlo en el poder para después voltearlo. A ver, existe sí una disputa muy clara entre Alberto y Cristina, es una disputa de poder, claramente hay una disputa de poder, producto de esa alianza, digamos que... Vos decís que no está resuelto el liderazgo hacia adentro del gobierno. No. Bueno, muy típico del peronismo igual eso. Bueno, y sabemos cómo suelen terminar esas disputas del poder, así que cuidado. No sea cosa que por mirar el coronavirus estemos descuidando lo que está pasando institucionalmente. Yo creo que el peligro más grande que corre hoy la Argentina es perder sus instituciones. Quiero decir, Venezuela existe, no es una ficción, Venezuela existe. Y sabemos que hay sectores del kirchnerismo que les encanta Venezuela. Y lo dicen todo el tiempo, así que cuidado. A ver, vamos a repasar un poquito en qué consiste esa disputa de poder entre Cristina y Alberto, que es muy concreta y se da en varios frentes. Porque lo que uno percibe es que Cristina le quiere imponer su agenda a Alberto, y Alberto, hasta ahora, uno lo que ve es que está cediendo en todo. Por ejemplo, decía Alberto Fernández que no hay presos políticos en su gobierno. Bastó que le saltara al cuello Elizabeth Gómez Alcorta, en su momento Bernie, en su momento Devido,
para que revisara esa actitud y estamos viendo cómo se abrieron las cárceles y empezaron a salir. Y esto ya el problema de la justicia, que eso es lo que más me preocupa, digamos, la maleabilidad de la justicia, que tiene una facilidad para adecuarse al poder que realmente da miedo. Ahora mismo se está tratando, mientras estamos todos hablando del coronavirus, de intervenir el poder judicial de Jujuy. Hoy se generó ahí una marcha y contramarcha con la policía en el medio teniendo que intervenir. Bueno, cuidado porque no sea cosa que nos quedemos mirando el virusito con sus tentáculos y vayan a intervenir, por ejemplo, la justicia del Jujuy, que sería un escándalo. Hay otro dato, me gustaría, digamos, que vos me lo confirmaras, pero en algunos sectores se está hablando que, por ejemplo, Gómez Alcorta, la defensora en su momento, la abogada del intelectual Daddy Brieva, algunos sectores la estarían pensando para ocupar un cargo en la Corte Suprema, por ejemplo. Bueno, sería un avasallamiento y un avance bastante preocupante. La justicia de Tucumán se declara incompetente para con Alperovich. Estamos hablando de una violación, ¿no? Así que ojo, porque también detrás del coronavirus uno puede percibir la silueta de Alperovich, por ejemplo. La anulación de los decretos de protección de testigos. Eso es muy, muy, muy preocupante y eso también es tu incumbencia. Y después hay cuestiones, y en esto sí yo quisiera tu mirada, porque hubo un desplazamiento en la IGJ del equipo que investigaba a los Kirchner. ¿Y quién hizo la denuncia? Nuestra compañera de trabajo. Me encantaría saber en qué está eso. Bueno, a ver, recordemos Inspección General de Justicia, el organismo que tiene que inscribir y controlar a las empresas, ¿no? Empresas donde está OTESUR, donde está la Asociación Civil, la Fundación Instituto Patria, donde durante el último tiempo se hizo un control sobre muchas de estas empresas. Ni bien asumió en la IGJ Ricardo Nissen, el nuevo titular, propuesto abogado de la familia Kirchner, de Máximo y Florencia Kirchner, la primera medida que hizo fue desplazar a los equipos que estaban investigando estas sociedades. Es la gravedad y tiene que ver con lo que dice Federico, que es ir hacia la impunidad del poder y lograr, bueno, imponer la agenda Cristina a Alberto. Y este es el momento ideal, ¿por qué? Porque están todos con el barbijo y me parece que con el barbijo nos tapamos los ojos y no estamos viendo lo que pasa, que es muy preocupante. Y después uno ve las peleas internas, lo que sucede adentro mismo del gobierno. Quiero decir, esa disputa tiene actores muy claros. Alberto, y esto lo dice gente, digamos, me lo ha contado gente que estuvo ahí, está furioso con estos embates de embates internos para vos. Embates internos. Él, o sea, no estás hablando de la oposición. Estás hablando de... Estoy hablando del gobierno. Lo que sucede hacia adentro del gobierno. A ver, por ejemplo, cuando Santiago Cafiero y Mario Meoni salieron a hablar de un futuro aumento de tarifas, eso fue, digamos, bueno, viste que cuando Alberto se pone nervioso se le aflauta la voz, bueno, y dicen que les dijo de todo en esa reunión. Después hubo una reunión de Cristina con Alberto desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y decían los ordenanzas de ahí que Alberto por momentos se quedaba sin aire en esa discusión. Eso que nosotros vimos de Cristina y Alberto en el Congreso de la Nación, que después no sé de qué lo quisieron disfrazar, es claramente la actitud de Cristina, digamos, frente a Parrilli. Quiero decir, es ese trato que escuchamos todos, gracias a las escuchas de decisión pública en este programa, esas calificaciones que le hizo a Parrilli, concretamente le dijo pelotudo, es un poco la prosa de ella para con quienes tiene por debajo. Y la verdad que Alberto, en estas discusiones, está por debajo. Vuelvo a Silvia en algunos minutos al enigma que abrimos con los economistas sobre si el gobierno puede agarrarse del miedo del coronavirus para ir hacia el default. Ya me mira Rubinstein con cara. Ahora me lo contesta en algunos minutos. Pacho, ¿y qué hace una sociedad frente al miedo? Bueno, hay distintas posiciones. Interesante, a partir de lo que vos señalabas de mi libro, es de qué manera el miedo funda negocios. Por ejemplo, el miedo a la inseguridad, que a veces también es algo que parece estimulado, ¿no? Claro. Parece que hubiera todo un mecanismo para estimular el sentimiento de inseguridad. Fíjate vos todos los negocios que están alrededor de la inseguridad. Los barrios cerrados, las custodias privadas, alarmas, las cámaras de seguridad, todos son enormes negocios. Quiere decir que no existirían. La sociedad con miedo es una sociedad mucho más plausible
al capitalismo y al negocio que generan esos propios miedos. Sí, sí, claro, encontrar además, por ejemplo, el miedo a la muerte que vos decías, que de alguna manera se puede traducir también como el miedo a la vejez. Sí, yo me declaro en contra de la muerte. Yo me declaro en contra de la muerte. Pero es un miedo clarísimo ese, ¿no? Que es el miedo que todos tenemos. Eso decía creo, ¿no? Groucho Marx, que decía, no le tengo miedo a la muerte, pero espero no estar ahí cuando eso suceda. Claro, ¿no? Más claro. o menos. Por ejemplo, el miedo a la muerte, todas las industrias, negocios alrededor de la vejez, es decir, la cirugía plástica, los cosméticos, ¿no es cierto?, de todo tipo de promesa falsa, ¿no es cierto? Claro. Pero que en última instancia, ante el terror de la muerte, bueno, uno compra eso, ¿no? ¿No es cierto? Y Pachi, O sea que siempre que se habla del miedo, alguno de los aspectos que a mí me gusta ver es de qué manera el miedo es redituable para ciertos ¿y sectores. cree que en esta oportunidad lo está haciendo? Habló de los laboratorios. Te digo- Hoy leí una nota de laboratorios norteamericanos probando vacunas. El miedo es que, por ejemplo, se habla mucho de la necesidad de vacunarse contra la gripe. Sí. Eso está muy discutible. De todas maneras, en este momento no hay vacunas porque las consumieron todas en Europa. Pero dicen que van a venir otras, ahora no sé dónde vendrán, qué vacunas vendrán. También hay mucha posibilidad de que algunas cosas sean bastante truchas, digamos, ¿no? En una circunstancia como esta. Pacho, por último y personalmente, ¿usted le teme al coronavirus? Insisto, no le tengo miedo. Lo dije recién, me pareció bien que lo dijera porque no lo había escuchado a nadie. Es probable que te contagies. Pero jugá con la idea de que te vas a contagiar. Que por más que tomes todos los recaudos que tenés que tomar, a lo mejor te contagias. Lo que vas a tener es una gripe. Es una gripe que de alguna manera depende de tu defensa, será más o menos seria. Claro. Por eso es importante que además de comprar los barbijos, que Sí, sé yo, sí, que uno se cuide, tenga una vida sana. Hagas una vida sana, trata de hacer ejercicio, come fruta. Sí, como hace verdura. usted, Pacho, que hace No. cada vez más ejercicios. No te tomes nada, digamos, que te pueda afectar la posibilidad de defenderte. Pero creo que eso es lo importante, es decir, no tiene una letalidad grande, no produce secuelas, o sea, digamos, aguantate, va a ser una gripe. En todo caso, si te contagias, va a ser una gripe. Y el mundo ya pasó por estas y el mundo siguió No, el mundo existiendo. pasó por mucho por peores. más, muchísimas. Acordate, peores. la peste, ¿no? La de Europa. Pacho, un placer enorme escucharlo. Gracias por venir esta noche. Gracias, además muy interesante lo que Bueno, escuchamos. a los economistas, ¿el gobierno puede aprovechar este miedo para ir camino al default? Yo diría que debería intentar aprovechar para justamente llegar a un acuerdo. Porque para mí, digamos, si bien hay aspectos claramente muy negativos, porque la economía argentina va a andar peor, como cualquier otra economía del mundo, y eso genera menos capacidad esperada de pago de la deuda y podría haber en ese sentido complicaciones. En realidad, con la baja de los precios de los bonos, el gobierno puede hacer una oferta Claro. relativamente agresiva, que a lo mejor una semana antes no hubiera sido aceptada en el exterior, y que hoy sí podría ser aceptada. O sea, una quita, por decir algo, del 40% en lo que se llama valor presente neto, te podría dar lugar que los bonos suban 20% o más, 25% o 30% en algunos casos, que en este contexto alguno dirá, bueno, es cierto que bajaron un montón, pero si pueden subir 20, 25%, en este contexto me puede llegar a convenir aceptar esta oferta y Argentina poder lograr sus objetivos. O sea, en vez de aprovechar para decir, bueno, vamos a default, aprovechar entre comillas, es aprovechar para solucionar el problema. Se da una, en sentido, Pero el creo- contexto es el peor de todo, Claro, ¿no? pero en ese sentido, es el peor en el sentido económico, pero para hacer una oferta de alguien que pues hay pros y contras, alguien que tiene bonos argentinos también tiene bonos de otros lugares y pues mira, estoy perdiendo en todos los lugares, no quiero hacer una salida que me implique una pérdida mayor, pero respecto al valor, como la gente evalúa las cosas al valor de mercado, Claro. respecto al valor que tienen hoy las cosas, si alguien te dice mañana, te doy un bono, te hago un canje y la expectativa, un riesgo país de 1000 puntos es que te suba 20%. Claro, por ahí vos conviene. decís, y Yo Guillermo, coincido definitivamente. Me parece que es una oportunidad, dice usted. la situación en Argentina va a empeorar, pero me parece que tenemos que mirar cómo empeora en términos relativos con el resto del mundo. Y en el plano financiero, claramente se abre una posibilidad para aprovechar lograr una renegociación más favorable, indudablemente.
no solo está lo que planteaba Rubinstein, está que las tasas de interés en el mundo se están desplomando, Claro. entonces tasas de interés menos atractivas de las que uno podía pensar antes, hoy pueden volverse atractivas para la renegociación. Así que yo creo que en ese plano puntual el gobierno debería poner fichas a renegociar más que a defaultear. Guillermo, gracias. Aldo. Aprovechar quiere decir algo positivo, ¿no? Vamos a defaultear, que es lo que queremos hacer. Yo creo que quedó claro. ¿O ve que un el gobierno ministro- aprovechando el miedo, el coronavirus, porque- diciendo así no podemos negociar, de esta manera no? Porque aprovechar es ver esto como una oportunidad de hacer algo positivo, ¿no? Y el ministro Guzmán quedó clarísimo que lo último que quería era un default total de la deuda, con lo cual, claramente si eso sucede va a ser porque la renegociación Claro. de la deuda en este marco va a ser imposible. Justamente el punto acá que hace el ministro Guzmán es que ellos necesitarían, o sería lo mejor, tener una reestructuración de la deuda amigable, porque eso resuelve todos Claro. nuestros problemas. Que yo creo que el gran problema que tenemos es ese diagnóstico, ¿no? Porque ellos piensan que porque se van a ahorrar unos cuantos millones de dólares en intereses, porque por los próximos 2, 3, 4 años van a pedirle a los acreedores que no nos cobren los intereses, con esa plata van a poder hacer crecer la economía. Y la realidad es que no es así. Si vos te pones a pensar, Mauricio Macri tuvo, debido a la credibilidad que despertó, decenas de miles de millones de dólares de crédito para sustentar un gasto público imbancable por la Argentina, ¿sí? ¿Y cuánto le duró la recuperación? Y eso era mucha más plata que la que va a tener este gobierno para ahorrarse los intereses. Y le duró 1 año y medio, un vuelo de gallina corto. Si este gobierno piensa que la reestructuración de la deuda es el problema, va a tener un vuelo muchísimo más corto Claro. y más bajito. Y por el otro lado, yo le digo, si el problema, ¿sí?, es la reestructuración de la deuda, ya reestructuramos 8 veces la deuda, deberíamos ser un país más desarrollado que Estados Unidos, y eso es la solución a nuestros problemas. Gracias a los tres. Silvi, el cierre es tuyo. Habías comenzado con algunos detalles, yo te interrumpí. No, tu bárbaro. columna. Mira, te digo, hoy mi columna se llama Epidemia, pero no... Bueno, venimos todos medio conectados. Pero hoy. no de la misma, no de la epidemia del coronavirus. Yo hablo de una epidemia de impunidad. Estamos frente a una crisis institucional, como dijo Federico claramente, y basta con eso darse cuenta para ver el boletín oficial. Todos los días podemos ver 5 a 10 renuncias de jueces de todo el país, ¿no?, que es producto de este proyecto de jubilaciones. Esto va a generar mucho más demoras en los tribunales, va a generar mucho más caos en los expedientes, ya vemos las condiciones edilicias que son muy malas. Pero además de estas causas que estamos viendo dentro de los tribunales, vamos a ver cómo se va a empeorar el tema de la impunidad. Y lo vamos a ver con las últimas noticias de estos días. Hoy nos enteramos, por ejemplo, que un expediente clave de Cristóbal López, que lo perjudicaba con relación a la FIP, había desaparecido. ¿Cómo desaparecido? Bueno, Desapareció. desapareció. Los síndicos del concurso se lo entregaron a los abogados de Cristóbal López y no saben dónde está. Esto también pasó en las causas Se contra perdió. Cristina, pasó también en las causas Otesur y pasó en las causas de Lázaro Báez. Cosas, digamos, complicadas. También estamos viendo cómo Alberto Fernández se mete dentro de las causas judiciales y dice que, por ejemplo, Cristina fue víctima de la justicia, habla de Milagros Salas. Vemos cómo avanza este proyecto de intervención del Poder Judicial y un dato no menor. A ver, el proyecto de intervención del Poder Judicial de Jujuy es manifiestamente inconstitucional, pero cuando hablábamos de la cortina de humo, atrás de este proyecto está realmente la intervención de la provincia de Jujuy, no del Poder Judicial, porque es algo que los senadores saben que no van a poder hacer, que no tienen facultades. Van por intervenir la provincia y por desplazar a Casi Morales como cae la gobernador. idea de intervenir la justicia, van atrás de eso. Me quedo con esa idea, Silvi, para desarrollarla mañana. Exacto. Sí, digo, fuerte lo que dijiste. Federico, gracias a los economistas. Silvi, gracias. Mañana 4 días a las 22 horas aquí en A24. Chau.